¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que nunca viste venir la traición? ¿Te has preguntado en qué momento exacto una broma deja de ser divertida y se convierte en algo más oscuro, algo que altera permanentemente los cimientos de una relación que creías inquebrantable? Estoy a punto de compartir contigo la experiencia más aterradora, dolorosa y, en última instancia, transformadora de mi vida, y necesito que entiendas algo desde el principio. Esta no es solo una historia sobre una broma que salió mal. Esta es una historia sobre confianza, sobre límites, sobre las líneas invisibles que trazamos en nuestras relaciones. ¿Y qué sucede cuando alguien a quien amamos las cruza sin pensarlo dos veces? Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que soy alguien que siempre creyó que la familia era lo primero, que siempre daba segundas oportunidades, que siempre reía junto con los demás, incluso cuando la broma era a mi costa. Era esa persona que se enorgullecía de ser tranquila, de seguir la corriente, de ser la hermana cool que podía soportar una broma. Pero hay una diferencia entre soportar una broma y convertirte en el blanco de algo que podría haberte matado. Y aprendí esa diferencia de la manera más brutal posible un martes soleado por la tarde que comenzó como cualquier otro día, pero terminó conmigo amarrada a una camilla, luchando por respirar, con paramédicos inclinados sobre mí haciéndome preguntas que no podía responder, porque mi garganta se estaba cerrando y mi corazón latía tan rápido que pensé que podría explotar directamente a través de mi pecho. Esta es la historia de cómo la idea de humor de mi hermano Javier me envió a la sala de emergencias, cómo desperté ante una factura médica que podría haberme dejado en bancarrota, y cómo tomé la decisión que desgarraría a nuestra familia, pero que en última instancia me enseñó la lección más valiosa sobre el respeto propio y la responsabilidad que jamás he aprendido. Te cuento esta historia no por compasión, no por validación, aunque no voy a mentir y decir que esas cosas no ayudan cuando estás cuestionando cada decisión que has tomado, sino porque creo que en algún lugar allá afuera, alguien necesita escuchar esto. Alguien necesita saber que está bien establecer límites incluso con las personas que amas, especialmente con las personas que amas. Porque el amor sin respeto es solo una palabra que usamos para excusar comportamientos que nunca toleraríamos de extraños. Creciendo, Javier siempre fue el niño de oro, y no lo digo con amargura ya, aunque hubo un tiempo en que esa observación venía envuelta en capas de resentimiento y dolor que no sabía cómo procesar. Era 3 años mayor que yo, lo que en términos infantiles significaba que era infinitamente más cool, infinitamente más experimentado, infinitamente más todo lo que yo aspiraba a ser. Nuestros padres lo adoraban. ¿Y por qué no lo harían? Javier era carismático de esa manera sin esfuerzo que algunas personas tienen, como si hubiera nacido sabiendo exactamente qué decir y cuándo decirlo, cómo hacer reír a la gente, cómo comandar una habitación sin parecer que lo estaba intentando. Era atlético, popular, el tipo de chico que hacía amigos tan fácilmente como respirar, mientras que yo era más callada, más estudiosa, el tipo de niña que prefería leer en rincones a jugar deportes en el patio. La dinámica entre nosotros era complicada de la manera en que las relaciones entre hermanos suelen serlo. Había amor allí, amor genuino, pero estaba enredado con competencia y comparación, y esta jerarquía no hablada donde los deseos y necesidades y bromas de Javier siempre parecían tener prioridad sobre los míos. Él era el bromista de la familia, siempre lo había sido, y tengo recuerdos que se remontan a la primera infancia de él, escondiendo mis juguetes, saltando para asustarme, poniendo sal en mi jugo de naranja, todos los movimientos clásicos del hermano mayor que nuestros padres descartaban como diversión inofensiva, como niños siendo niños, como Javier simplemente pasándola bien. Y yo lo aceptaba porque eso es lo que haces cuando eres el hermano menor, cuando quieres ser incluida, cuando estás desesperada por cualquier atención del hermano que idolatras incluso mientras te convierte en el blanco de cada broma. Sus bromas evolucionaron a medida que crecimos, volviéndose más elaboradas, más públicas, más diseñadas para obtener las máximas risas de sus amigos a mi costa, pero yo seguía riendo junto con ellos porque no sabía cómo ser de otra manera, porque establecer límites se sentía como admitir que no podía soportar una broma, y en nuestra familia, no poder soportar una broma era lo peor que podía ser. El patrón continuó en nuestras vidas adultas,
incluso después de que ambos nos hubiéramos mudado de la casa de nuestros padres y comenzáramos a construir nuestras propias existencias separadas. Javier se convirtió en gerente de ventas en una empresa tecnológica. Se casó con su novia de la Universidad Carmen. Compró una casa en los suburbios con garaje para 2 autos y un Golden Retriever llamado Bruno. Yo tomé un camino diferente. Obtuve un título en diseño gráfico. Trabajé como freelance desde mi pequeño apartamento en el centro. Salí ocasionalmente, pero nunca en serio. Viví una vida más tranquila que me convenía perfectamente, incluso si no se veía tan impresionante en papel como la existencia perfecta de Javier. Todavía nos veíamos regularmente. Cenas familiares todos los domingos en casa de nuestros padres. Almuerzos ocasionales entre hermanos cuando Javier decía que me extrañaba y quería ponerse al día, aunque estos encuentros casi siempre involucraban algún tipo de broma o broma pesada que me dejaba sintiéndome más pequeña y más tonta mientras Javier se reía y me decía que era demasiado sensible cuando no lo encontraba tan gracioso como él. Nuestros padres continuaron habilitando esta dinámica. Continuaron desestimando mis quejas con las mismas frases cansadas que habían estado usando desde que éramos niños. Así es como es Javier. No lo dice en serio. Sabes que te ama. ¿Por qué tienes que hacer un gran problema de todo? ¿No puedes simplemente aprender a reírte de ti misma? Y internalicé esos mensajes tan profundamente que comencé a creer que tal vez yo era el problema, tal vez era demasiado sensible, tal vez si pudiera simplemente relajarme y dejar de tomar todo tan en serio, entonces nuestra relación sería perfecta. Y finalmente, sentiría que pertenecía a esta familia que parecía hablar un idioma que nunca había dominado del todo. No me di cuenta entonces de que estaba erosionando lentamente mis propios límites, enseñándole a Javier y a todos los demás que mi comodidad, mis sentimientos, mi sentido básico de seguridad y dignidad eran todos negociables en servicio de mantener la paz y mantener esta fachada de la familia feliz, bromista y despreocupada que todos pretendíamos ser. El día que todo cambió comenzó tan ordinariamente que el contraste todavía me persigue en esos momentos justo antes de dormir cuando mi cerebro insiste en reproducir cada detalle en alta definición. Era un martes de finales de septiembre, uno de esos días perfectos de otoño, donde el aire tiene solo el más mínimo frío, y las hojas están comenzando a tomar esos tonos brillantes de rojo y dorado, que te hacen recordar por qué la gente escribe poemas sobre el otoño. Había estado trabajando en un diseño de logo para un nuevo cliente toda la mañana, perdida en ese estado de flujo productivo, donde las horas pasan como minutos, y acababa de terminar una versión de la que estaba realmente orgullosa, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier, preguntando si quería almorzar en este nuevo lugar de hamburguesas que había abierto cerca de mi apartamento. Debería haber sido sospechosa. Javier normalmente no sugería almorzar en mi vecindario. Usualmente esperaba que yo fuera a donde él estaba. Pero tenía hambre y estaba cansada de mirar mi pantalla de computadora, y honestamente, solo estaba feliz de que mi hermano quisiera pasar tiempo conmigo sin que fuera una obligación familiar. Le respondí que sí. Me puse una chaqueta y caminé las 3 cuadras hasta el restaurante, disfrutando el sol y el crujido de las hojas caídas bajo mis pies, y sintiendo este cálido sentido de satisfacción que debería haber sido una advertencia, porque en mi familia la satisfacción nunca duraba mucho. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado de esquina con esa amplia sonrisa que usaba cuando estaba particularmente complacido consigo mismo, y me deslicé en el asiento frente a él pensando que tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy podríamos simplemente tener un almuerzo normal, como hermanos normales, que realmente disfrutan la compañía del otro. Pedimos hamburguesas y papas fritas. Hicimos pequeñas charlas sobre el trabajo y su próximo viaje de aniversario con Carmen, y comencé a relajarme en el ritmo de la conversación ordinaria hasta que llegó la comida, y noté a Javier mirándome con esta emoción apenas contenida que hizo que mi estómago se apretara con temor familiar. Pero la hamburguesa se veía increíble y yo estaba hambrienta y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que no todo era una broma, que a veces un almuerzo era solo un almuerzo. Di un gran mordisco, y durante unos segundos todo estuvo bien. Los sabores eran buenos. La hamburguesa estaba jugosa y perfectamente cocinada, y luego algo comenzó a sentirse mal de una manera que no podía identificar inmediatamente. Mi boca comenzó a hormiguear, no desagradablemente al principio, solo esta extraña sensación de zumbido que me hizo pensar que tal vez me había mordido la lengua sin darme cuenta.
Pero luego el hormigueo se intensificó, se extendió a mis labios, mi lengua, el paladar de mi boca, y miré a Javier, y lo vi sonriendo, realmente sonriendo, y supe con absoluta certeza que había hecho algo a mi comida. El hormigueo se convirtió en ardor. Mi garganta comenzó a sentirse apretada, e intenté preguntarle qué había hecho, pero mi voz salió estrangulada y mal, y de repente no podía tragar correctamente, y el pánico comenzó a subir en mi pecho como agua de inundación. Javier se estaba riendo ahora, diciéndome que era solo un poco de salsa picante. Relájate, es solo una broma. Pero nada de lo que estaba sucediendo a mi cuerpo se sentía como solo nada, y sabía que algo estaba terriblemente, horriblemente mal de una manera que trascendía cualquier broma que él hubiera hecho antes. Intenté pararme, pero mis piernas se sentían débiles, y la habitación se inclinó hacia un lado, y la risa de Javier finalmente se detuvo cuando pareció registrar que no estaba fingiendo, que esto no era yo siendo dramática o hipersensible, que algo genuinamente malo le estaba sucediendo a su hermana pequeña justo frente a él. Mi garganta se estaba cerrando. Podía sentirla estrecharse con cada segundo que pasaba, y respirar se estaba volviendo más y más difícil, como intentar succionar aire a través de una pajilla que seguía haciéndose más y más pequeña. Logré jadear la palabra alérgica, aunque no sabía a qué era alérgica. Nunca había tenido una alergia alimentaria en mi vida, pero algo en lo que Javier había puesto en mi hamburguesa estaba desencadenando una reacción que mi cuerpo no podía manejar. La gente en el restaurante comenzó a notar. Se estaban parando y mirando, y alguien estaba llamando al 911, mientras Javier seguía diciendo: Dios mío, no sabía, te juro que no sabía, pero sus palabras se sentían distantes y sin importancia, en comparación con el terror muy real de no poder respirar, de sentir mi vía aérea contraerse con cada momento que pasaba. Me rasqué la garganta como si de alguna manera pudiera abrirla manualmente, como si pudiera forzar aire a mis pulmones a través de pura fuerza de voluntad, y mi visión comenzó a nublarse alrededor de los bordes, y pensé con sorprendente claridad: así es como muero, así es como termina mi historia, asesinada por la idea de broma de mi hermano en un restaurante de hamburguesas, en un hermoso martes de otoño. Los paramédicos llegaron en lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos, irrumpiendo por la puerta del restaurante con su equipo y sus voces profesionales tranquilas, haciéndome preguntas que no podía responder, porque no podía hablar, no podía respirar. No podía hacer nada más que enfocar cada onza de energía en el simple acto de permanecer consciente. Me pusieron en el suelo, comenzaron a trabajar en mí con una eficiencia que habría sido reconfortante si no estuviera tan aterrorizada, y escuché palabras como anafilaxia y epinefrina, y compromiso de las vías respiratorias flotando sobre mí como diálogo de un drama médico, excepto que esta era mi vida, mi cuerpo, mi mortalidad pendiendo de un hilo. La inyección de epinefrina se sintió como fuego extendiéndose por mis venas, pero casi inmediatamente pude respirar un poco más fácil, la presión aplastante en mi pecho, aliviándose lo suficiente como para que pudiera tomar una respiración superficial, luego otra, y la cara del paramédico entró en foco sobre mí, diciéndome que iba a estar bien. Me estaban llevando al hospital. Solo mantén la calma y sigue respirando. Me cargaron en la camilla, y capté un vistazo de la cara de Javier mientras me llevaban pasándolo, pálida y conmocionada y completamente despojada de esa confianza arrogante que siempre usaba como armadura, y en ese momento no sentí nada por él, ni enojo, ni amor, ni siquiera traición, solo un vasto vacío donde nuestra relación solía estar. El viaje en ambulancia fue un borrón de sirenas y caras preocupadas y equipo médico sonando a mi alrededor, los paramédicos monitoreando mis signos vitales y haciendo preguntas sobre mi historial médico y qué había comido, y todo en lo que podía pensar era en lo estúpida que había sido al confiar en Javier, al creer que este almuerzo sería diferente, al seguir dándole oportunidades cuando me había mostrado una y otra vez exactamente quién era y cuán poco valoraba mi bienestar en comparación con obtener una risa. Llegamos al hospital y de repente me estaban llevando por corredores brillantes, pasando habitaciones llenas de las emergencias de otras personas, a una bahía de trauma donde doctores y enfermeras se arremolinaron a mi alrededor haciendo las mismas preguntas que los paramédicos habían hecho, comenzando cuerpos, conectándome a monitores, dándome más medicamentos cuyos nombres no capté,
y no me importaban mientras mantuvieran mi garganta abierta y el aire moviéndose dentro y fuera de mis pulmones. La médica tratante, una mujer con ojos amables y cabello canoso recogido en una coleta práctica, explicó que estaba teniendo una reacción alérgica severa, que habían llegado a mí a tiempo, que iba a estar bien pero necesitaban monitorearme durante varias horas para asegurarse de que la reacción no rebotara una vez que la epinefrina se desgastara. Preguntó qué había comido y le conté sobre la hamburguesa, sobre Javier, sobre cómo él había puesto algo en mi comida como una broma, y vi su expresión cambiar de preocupación profesional a ira apenas contenida mientras procesaba lo que le estaba diciendo, que alguien había contaminado deliberadamente mi comida y desencadenado esta reacción que amenazaba mi vida. Me admitieron para observación. Me trasladaron a una habitación regular una vez que estuve estable, y me quedé en esa cama de hospital con Ives en mis brazos, y monitores sonando rítmicamente a mi alrededor, mirando las baldosas del techo y tratando de procesar lo que acababa de sucederme. Javier apareció aproximadamente una hora después, avergonzado y disculpándose, y lleno de explicaciones sobre cómo solo había puesto un extracto de pimienta súper picante en mi hamburguesa como una broma, cómo no sabía que era alérgica, cómo se sentía terrible y nunca lo habría hecho si lo hubiera sabido. Se paró al pie de mi cama retorciéndose las manos y disculpándose una y otra vez, y lo escuché sin decir una palabra, porque ¿qué podría posiblemente decir que transmitiera la magnitud de lo que había hecho? La violación de poner algo en mi comida, sin mi conocimiento o consentimiento. La traición fundamental de mi confianza y mi seguridad por el bien de una risa que podría compartir con sus amigos más tarde. ¿Alguna vez has estado tan enojada que vuelves a la calma, a esta claridad helada donde puedes ver todo con perfecta precisión? Ahí es donde estaba mientras miraba a mi hermano, y me di cuenta de que esto no era un incidente aislado. Esto era la conclusión inevitable de toda una vida de violaciones de límites que había habilitado al reír junto con ellos, al ser la hermana cool que podía soportar una broma, al priorizar la armonía familiar sobre mi propia dignidad y bienestar. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. La doctora entró mientras Javier todavía estaba allí y explicó en detalle qué le había sucedido a mi cuerpo, cómo la capsaicina del extracto de chile fantasma que Javier había usado había desencadenado una reacción alérgica inmediata y severa, cómo mi garganta se había hinchado, cómo mi presión arterial había bajado, cómo sin intervención médica inmediata podría haber muerto allí mismo en ese restaurante. Dijo las palabras: podría haber muerto muy tranquilamente, muy objetivamente, de la manera en que los doctores lo hacen cuando están declarando realidades médicas. Y vi esas palabras aterrizar en Javier como golpes físicos. Lo vi procesar el hecho de que su broma podría haberme matado, realmente matado, terminado mi vida permanentemente por una broma que pensó sería graciosa. La doctora continuó, explicando que necesitaría llevar un EpiPen de ahora en adelante, que necesitaría evitar todos los alimentos que contengan capsaicina, que necesitaría ser hipervigilante sobre lo que comía y quién lo preparaba porque ahora tenía una alergia severa documentada que podría desencadenarse nuevamente con resultados potencialmente fatales. Nos dejó solos después de eso, y Javier intentó nuevamente disculparse, explicar, de alguna manera hacer que esto estuviera bien, pero yo solo volteé la cabeza y le dije que se fuera, mi voz plana y vacía de emoción, y después de un momento de vacilación lo hizo, escabulléndose de la habitación como un perro que había sido atrapado haciendo algo malo pero no entendía del todo qué. Pasé la noche en el hospital para observación, entrando y saliendo de un sueño inquieto lleno de pesadillas de asfixia y ahogamiento y pidiendo ayuda que nunca llegaba, y cuando finalmente llegó la mañana me sentí vaciada, como si alguien hubiera sacado todo lo que había dentro de mí y dejado solo esta cáscara frágil. Los médicos hicieron controles finales, confirmaron que estaba estable, me dieron recetas para EpiPens y antihistamínicos y una conferencia severa sobre evitar mis alimentos desencadenantes, y luego me dieron de alta a un mundo que se sentía fundamentalmente diferente al que había dejado el día anterior. Mi mejor amiga Sofía me recogió, echó un vistazo a mi cara y no hizo preguntas, solo me llevó a casa y me ayudó a entrar a mi apartamento, y se sentó conmigo mientras miraba la pared y trataba de descubrir cómo avanzar desde esto. Durante los siguientes días, mientras mi cuerpo se recuperaba del trauma de la reacción y los medicamentos, tuve mucho tiempo para pensar, para realmente examinar mi relación con Javier y con mi familia, y con mi propia complicidad en permitir que esta dinámica continuara durante tanto tiempo.
Pensé en todas las veces que me había reído cuando no pensaba que algo era gracioso, todas las veces que había minimizado mis propios sentimientos heridos para mantener la paz, todas las veces que había dejado a Javier libre de comportamientos que cruzaban líneas que ni siquiera sabía que se me permitía trazar. Mis padres llamaron, por supuesto, porque Javier les había contado lo que sucedió, pero su preocupación se sentía performativa, enfocada más en asegurarse de que no iba a hacer un gran problema de esto que en mi bienestar real. Mi madre seguía diciendo cosas como los accidentes suceden, y Javier se siente terrible, y sabes que nunca te lastimaría intencionalmente, y la escuché poner excusas por él de la manera en que había estado poniendo excusas por él toda nuestra vida, y algo en mí finalmente se rompió. Ya no era una niña que necesitaba la aprobación de los padres para saber que lo que me sucedió estaba mal, y no iba a dejar que me hicieran dudar de mí misma haciéndome creer que esto era de alguna manera mi culpa por ser demasiado sensible o no poder soportar una broma. Le dije a mi madre muy tranquilamente que Javier me había envenenado, que había puesto algo en mi comida sin mi conocimiento o consentimiento, que casi muero por sus acciones, y que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido antes, de poder hablar sobre el perdón o avanzar. A ella no le gustó esa respuesta. Trató de discutir, trató de hacerme sentir culpable para que dejara esto ir por el bien de la unidad familiar, pero me mantuve firme de una manera en que nunca había podido antes, y eventualmente se dio por vencida y dijo que me daría tiempo, pero esperaba que entrara en razón pronto. Las facturas médicas comenzaron a llegar aproximadamente 2 semanas después, y abrir esos sobres se sintió como ser violada nuevamente, ser obligada a enfrentar el costo financiero tangible de la broma de Javier en números crudos en blanco y negro. El viaje en ambulancia solo costó $1,800, y ese fue solo el comienzo. El tratamiento de la sala de emergencias, los medicamentos, la estancia de observación, las citas de seguimiento, todo sumaba un total que me hizo sentir físicamente enferma cuando lo calculé. $23,467.38, para ser exactos, porque soy el tipo de persona que suma las cosas hasta el centavo, que necesita saber exactamente cuánto cuesta algo incluso cuando el número es devastador. Tenía seguro de salud, gracias a Dios, pero mi deducible era alto, y mi cobertura era el plan básico que cubría emergencias, pero me dejaba responsable de una gran parte de los costos, e incluso después del seguro estaba mirando pagar más de $8,000 de mi bolsillo por tratamiento médico, que solo necesitaba porque mi hermano pensó que sería divertido poner algo en mi comida, que mi cuerpo interpretó como una amenaza mortal. $8,000 puede que no suene como mucho para algunas personas, pero para una diseñadora gráfica freelance, viviendo de cheque en una ciudad cara, era catastrófico. Eran varios meses de alquiler. Eran todos mis ahorros de emergencia eliminados más deuda que tendría que asumir. Y todo porque Javier no pudo resistirse a hacer una broma. Me senté con esas facturas extendidas en mi mesa de café durante horas, solo mirándolas, sintiendo el peso de esta carga financiera que me había sido impuesta sin ninguna culpa mía, y fue entonces cuando la idea me ocurrió por primera vez. ¿Por qué debería pagar esto? ¿Por qué debería ser yo quien asuma las consecuencias financieras de las acciones de Javier, cuando él fue quien me puso en el hospital? Sabía lo que mi familia diría. Sabía que me dirían que demandar a Javier o exigir que pagara mis facturas médicas sería vengativo y mezquino, y que destruiría a nuestra familia. Pero sentada allí mirando esas facturas me di cuenta de algo importante. Javier ya había destruido a nuestra familia, o al menos la versión de ella a la que me había estado aferrando, la que se suponía que todos nos amábamos y apoyábamos sin importar qué. No puedes amar a alguien y deliberadamente poner su vida en peligro por una risa, y no puedes afirmar apoyar a alguien mientras simultáneamente violas cada límite que tienen. La familia que pensaba que tenía era una ilusión, una historia que me había estado contando a mí misma para darle sentido a una dinámica que nunca me había servido realmente, y tal vez era hora de dejar de proteger esa ilusión y comenzar a protegerme a mí misma. ¿Has llegado alguna vez a un punto donde te diste cuenta de que tenías que elegir entre mantener la paz y mantener tu respeto propio? Ahí es donde estaba, y por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Decidí enviarle a Javier las facturas médicas, todas ellas, con una carta formal solicitando el reembolso del monto total que debía después del seguro. Pero no me detuve allí, porque algo sobre solo enviar las facturas se sentía incompleto. Se sentía como si no capturara adecuadamente el alcance total,
de lo que sus acciones me habían costado más allá del dinero. Así que hice algo que podría parecer mezquino para algunas personas, pero se sintió como justicia para mí. Calculé intereses. Investigué lo que los tribunales típicamente otorgan en casos de lesiones personales. Busqué la tasa vigente para dolor y sufrimiento, para angustia emocional, para los costos médicos continuos de tener que llevar EpiPens en todas partes, y modificar mi dieta, y vivir con la ansiedad constante de saber que tenía una alergia severa, que podría desencadenarse en cualquier momento. No soy abogada y no estaba tratando de construir un caso legal, solo quería que Javier entendiera que las acciones tienen consecuencias, que no puedes casi matar a alguien y marcharte sin ninguna responsabilidad solo porque compartes ADN y una infancia. Calculé 12 meses de interés a una tasa comparable a la deuda de tarjeta de crédito, ya que eso es lo que tendría que usar si no podía pagar estas facturas. Agregué una estimación conservadora por dolor y sufrimiento, que ni siquiera comenzaba a cubrir el trauma de pensar que iba a morir en el piso de un restaurante, y llegué a un total que era significativamente mayor que los costos médicos originales, pero aún se sentía inadecuado para capturar lo que había perdido. La factura final que le envié a Javier llegó a poco más de $15,000, detallada cuidadosamente con explicaciones para cada cargo, cada adición, cada cálculo que entró en ese número. Adjunté copias de todas las facturas médicas. Resalté los cargos relevantes, incluí una carta de presentación explicando con calma y objetivamente lo que había sucedido y por qué creía que él era responsable de estos costos. No grité, ni acusé, ni me puse emocional en la carta. Solo expuse los hechos como si estuviera presentando una propuesta comercial. Y tal vez esa frialdad, ese desapego, comunicaba mi enojo más efectivamente que cualquier cantidad de gritos podría haberlo hecho. Envié el paquete a la casa de Javier un lunes por la mañana, correo certificado para saber cuándo lo recibió, y luego esperé la explosión que sabía que vendría. Llegó 2 días después en forma de una llamada telefónica de Javier, que fue directamente al correo de voz, porque no contesté. Su voz en la grabación, oscilando entre incredulidad y enojo mientras exigía saber si hablaba en serio, si realmente le había enviado una factura, si realmente estaba tratando de extorsionarle dinero por un accidente. La palabra accidente me hizo tan enojada que tuve que bajar mi teléfono y alejarme de él, porque lo que me sucedió no fue un accidente. Un accidente es algo que ocurre a pesar de las precauciones, a pesar del cuidado, a pesar de las buenas intenciones. Y lo que Javier hizo fue deliberado, intencional, una elección que hizo de priorizar su diversión sobre mi seguridad y bienestar. Las llamadas y mensajes de texto seguían llegando, de Javier, de mis padres, de la esposa de Javier, Carmen, con quien siempre me había llevado bien, y que ahora parecía pensar que estaba siendo irrazonable y cruel, de familiares extensos que de alguna manera se habían enterado de la situación y se sentían con derecho a opinar con sus opiniones sobre la lealtad familiar y el perdón. Todos tenían algo que decir sobre mi decisión de enviarle esa factura a Javier, y casi universalmente pensaban que estaba equivocada, pensaban que estaba yendo demasiado lejos, pensaban que estaba siendo vengativa y destruyendo a la familia por algo que era esencialmente una broma inofensiva que se salió de control. Nadie parecía entender o importarle que casi muero, que ahora estaba cargada tanto con deuda médica como con complicaciones médicas de por vida debido a las acciones de Javier, que esto no se trataba de venganza, sino de responsabilidad básica y respeto por el hecho de que yo era un ser humano cuya vida y bienestar deberían importar más que la reputación de Javier o la comodidad de la familia. Mi madre me dejó un correo de voz que sí escuché, llorando y rogándome que reconsiderara, diciendo que Javier había cometido un error y lo sentía, y que exigir dinero de él solo iba a empeorar todo. Dijo que yo estaba desgarrando a la familia, que se acercaba el Día de Acción de Gracias, y cómo podríamos todos sentarnos alrededor de la misma mesa con esto pendiendo sobre nosotros. Y recuerdo escuchar su voz quebrarse mientras me suplicaba que simplemente dejara esto ir, que fuera la persona más grande, que pensara en la familia. Pero aquí está lo que mi madre y todos los demás no parecían entender. Yo estaba pensando en la familia, o al menos en el tipo de familia de la que quería ser parte. El tipo de familia donde las personas son responsables de sus acciones, en lugar de ser mimadas y excusadas, y habilitadas para seguir lastimándose entre sí, en nombre de mantener la paz. Llamé a mi madre de vuelta, y le dije muy claramente que no estaba desgarrando a la familia,
Javier hizo eso cuando decidió que una risa era más importante que mi vida, y que si la familia no podía sobrevivir a que yo estableciera límites y exigiera responsabilidad, entonces tal vez no era tan fuerte o tan saludable como todos pretendíamos que era. Le dije que la amaba, que los amaba a todos, pero que el amor no podía ser incondicional cuando venía al costo de mi seguridad y mi cordura y mi seguridad financiera. Le dije que había terminado de ser el saco de boxeo de la familia, terminado de ser el blanco de cada broma, terminado de priorizar la comodidad de todos los demás sobre mi propio derecho básico a ser tratada con respeto y dignidad. Y luego le dije que no iría al Día de Acción de Gracias, o Navidad, o cualquier reunión familiar, hasta que Javier tomara responsabilidad por lo que había hecho, no solo con palabras, sino con acciones, pagando la factura que le había enviado y reconociendo que lo que hizo estuvo mal, no solo desafortunado o accidental, sino fundamentalmente, imperdonablemente malo. El silencio que siguió a esa conversación fue ensordecedor, y de alguna manera más difícil de soportar que todas las llamadas enojadas y mensajes de texto de culpabilización habían sido, porque el silencio significaba que realmente lo había hecho, realmente había trazado una línea en la arena y había forzado a mi familia a elegir lados. No voy a mentir y decir que no tuve momentos de duda, noches en las que me quedé despierta, preguntándome si estaba siendo demasiado dura, si debería simplemente perdonar a Javier y seguir adelante y dejar que las facturas médicas me dejen en bancarrota en servicio de la armonía familiar. Pero luego recordaba la sensación de mi garganta cerrándose, el terror de no poder respirar, la absoluta impotencia de ser envenenada por alguien que se suponía debía amarme y protegerme, y sabría que estaba haciendo lo correcto incluso si era lo difícil, incluso si me costaba relaciones que valoraba, incluso si significaba estar sola durante las vacaciones y celebraciones familiares que nunca me había perdido antes. Mi amiga Sofía fue increíble durante este tiempo, revisándome constantemente, recordándome que merecía ser tratada mejor, que establecer límites no me hacía una mala persona o una mala hermana, que las personas que realmente me amaban respetarían mis límites en lugar de pisotearlos. Me ayudó a ver que la culpa que estaba sintiendo había sido condicionada en mí durante años, de que me dijeran que la lealtad familiar significaba tolerar el abuso, y que desaprender ese condicionamiento iba a ser incómodo pero necesario si alguna vez quería tener relaciones saludables. Aproximadamente un mes después de que envié la factura, recibí un mensaje de texto de Javier que era diferente de todos sus mensajes anteriores enojados y defensivos. Era corto, solo unas pocas líneas, y decía que había pensado en lo que dije, que había hablado con un terapeuta sobre sus patrones de comportamiento, y que estaba comenzando a entender que lo que me había hecho no era una broma sino asalto, que poner algo en la comida de alguien sin su conocimiento es una violación independientemente de la intención. Dijo que lo sentía. Realmente lo sentía de una manera que no lo había estado antes cuando todavía se estaba defendiendo y minimizando lo que sucedió, y preguntó si podíamos reunirnos para hablar. No respondí de inmediato, porque necesitaba tiempo para procesar este cambio, para averiguar si era genuino o solo otra táctica de manipulación, otra forma de intentar que yo retrocediera y hiciera esto más fácil para él. Hablé con Sofía, hablé con mi propia terapeuta, a quien había comenzado a ver para ayudar a procesar el trauma de la reacción alérgica y las consecuencias familiares, y eventualmente decidí que estaba dispuesta a reunirme con Javier, pero en mis términos, en un lugar público, con límites claros sobre lo que necesitaba de él si alguna vez íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro. Nos reunimos en una cafetería, territorio neutral donde me sentía segura y en control, y Javier se veía diferente de como lo había visto alguna vez, más pequeño de alguna manera, como si las consecuencias de sus acciones realmente hubieran penetrado esa armadura de confianza que usualmente usaba. Se disculpó de nuevo, más a fondo esta vez, reconociendo específicamente que había violado mi consentimiento, que había priorizado obtener una risa sobre mi seguridad, que había estado haciendo este tipo de cosas toda nuestra vida, y nunca se había detenido a considerar cómo me afectaba, porque nuestra familia siempre le había dicho que estaba bien, que yo solo estaba siendo sensible, que todo era de buena fe. Dijo que estaba trabajando con su terapeuta para entender por qué necesitaba humillar a otros para sentirse bien consigo mismo, por qué nunca había aprendido a respetar límites, por qué había sido tan resistente a tomar responsabilidad cuando su broma casi me mata. Y luego dijo las palabras que había estado esperando escuchar. Sacó su chequera
y preguntó cuánto le debía, sin discutir sobre la cantidad o tratar de negociarla, solo aceptando que esta era su deuda que pagar. Le dije el total de $15,000, lo vi escribir el cheque sin vacilar, y cuando me lo entregó sentí algo cambiar en mi pecho. No exactamente perdón, pero tal vez la posibilidad de ello algún día, el reconocimiento de que finalmente estaba tomando responsabilidad por lo que había hecho. Pero no lo dejé ir fácilmente. No sonreí, y le dije que todo estaba bien ahora que había pagado la factura, porque el dinero solo no podía arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Le dije que el cheque era el mínimo absoluto, la línea base absoluta de responsabilidad, y que si quería algún tipo de relación conmigo en el futuro, necesitaba comprometerse a respetar mis límites, a nunca volver a hacerme bromas, a realmente verme como una persona digna de respeto en lugar de un accesorio para su diversión. Le dije que necesitaba que reconociera a nuestros padres y al resto de la familia lo que había hecho, no para humillarlo, sino porque estaba cansada de ser presentada como la villana por exigir decencia básica, y necesitaba que entendieran que mi respuesta a sus acciones estaba justificada y era razonable. Javier estuvo de acuerdo con todo, aunque podía ver que le costó algo hacer esas promesas, le costó esa imagen de sí mismo como el bromista amante de la diversión que nunca quiso hacer daño. No nos abrazamos cuando nos separamos, no hicimos planes para reunirnos de nuevo pronto, pero había una posibilidad colgando entre nosotros que no había existido antes, una pequeña esperanza frágil de que tal vez podríamos construir algo nuevo de las ruinas de lo que su broma había destruido. Las secuelas de todo esto han sido complicadas de maneras que no podría haber anticipado cuando tomé por primera vez la decisión de enviarle a Javier esa factura. Mi relación con mis padres todavía está tensa, todavía marcada por su decepción de que no simplemente barriera esto bajo la alfombra de la manera en que nuestra familia siempre ha barrido las cosas incómodas bajo la alfombra. Pero he aceptado que su aprobación no es algo que necesite más, que puedo amarlos y aún mantener límites con ellos, aún negarme a participar en dinámicas que me dañan. Algunos familiares extensos dejaron de hablarme por completo, decidieron que era demasiado difícil, o demasiado dramática o demasiado poco dispuesta a ser amable, y he hecho las paces con perder esas relaciones, porque lo que gané fue mucho más valioso: respeto propio, límites, el conocimiento de que puedo sobrevivir siendo no querida, si significa ser fiel a mí misma. Javier y yo estamos lenta, cuidadosamente reconstruyendo algún tipo de conexión, aunque no se parece en nada a lo que teníamos antes, y probablemente nunca lo hará, y estoy bien con eso, porque lo que teníamos antes era tóxico e insostenible, y estaba construido sobre mí, aceptando un tratamiento que nunca debería haber tolerado. Ha sido fiel a su palabra sobre respetar mis límites, sobre no hacer bromas, sobre realmente considerar mis sentimientos antes de actuar, y aunque todavía estoy cautelosa, todavía esperando que vuelva a sus viejos patrones, también me estoy permitiendo esperar que tal vez realmente está cambiando. Realmente está convirtiéndose en alguien que puede tener relaciones saludables basadas en respeto mutuo. La deuda médica está pagada ahora, gracias al cheque de Javier y a mi propio presupuesto cuidadoso, y ya no me despierto en pánico sobre cómo voy a cubrir esos costos mientras sigo pagando el alquiler y comprando alimentos. Llevo EpiPens a donde quiera que vaya. Me he vuelto hipervigilante sobre preguntar qué hay en la comida antes de comerla. He tenido que tener conversaciones incómodas con amigos y citas sobre mi alergia, y por qué no puedo simplemente confiar en que la comida es segura. Y estas son realidades con las que viviré por el resto de mi vida debido a lo que Javier me hizo. Pero también he ganado algo que no tenía antes: claridad absoluta sobre mi valor y mi derecho a exigir mejor tratamiento de las personas en mi vida. He aprendido que está bien priorizar mi seguridad y bienestar sobre la comodidad de otras personas, que establecer límites no es egoísta o malo, sino necesario para cualquier relación saludable, que el amor sin respeto es solo una jaula disfrazada de conexión. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de estar sola si es necesario, capaz de soportar el rechazo familiar y la desaprobación social si significa honrar mi propia verdad y proteger mi propia paz. Así que aquí estoy ahora, meses después de ese terrible martes que cambió todo, y quiero que entiendas algo importante. Esta historia no se trata de venganza o mezquindad, o negarse a perdonar, aunque así es como algunas personas han caracterizado mi decisión de enviarle a Javier esa factura médica con intereses.
Esta historia se trata de responsabilidad, sobre el acto radical de insistir en que las personas que te dañan, incluso los miembros de la familia, especialmente los miembros de la familia, enfrenten consecuencias reales por sus acciones. Se trata de entender que el perdón no significa absorber el costo de los errores de otra persona, que ser la persona más grande no significa hacerte más pequeña para acomodar la disfunción de otra persona, que la lealtad familiar va en ambos sentidos y no debería requerir que te prendas fuego para mantener calientes a los demás. Comparto esta historia porque creo que no hablamos lo suficiente sobre los contratos invisibles que celebramos con la familia, las reglas no habladas que dicen que tenemos que aceptar ciertos comportamientos, tolerar ciertas violaciones, perdonar ciertos daños solo porque compartimos sangre o historia o un apellido. Comparto esto porque alguien allá afuera necesita saber que está bien romper esos contratos cuando te están lastimando. Está bien exigir mejor. Está bien alejarte de relaciones que te disminuyen, incluso si se supone que esas relaciones son sagradas e inquebrantables. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre la armonía familiar y tu propio bienestar? ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite que todos te dijeron que era demasiado duro, demasiado inflexible? ¿Demasiado? Quiero que sepas que tus límites son válidos, tus sentimientos son válidos, tu derecho a protegerte es válido incluso cuando las personas a tu alrededor te están diciendo que estás exagerando o siendo demasiado sensible o tomando las cosas demasiado en serio. Quiero que sepas que no es tu trabajo manejar las emociones de otras personas o protegerlas de las consecuencias naturales de sus acciones, incluso si esas personas son tus padres o hermanos o personas que has amado toda tu vida, tu seguridad, tu tranquilidad mental. Estas cosas importan más que mantener las apariencias o mantener la ilusión de una familia perfecta o asegurarte de que todos los demás estén cómodos a tu costa. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, y no dejes que la culpa o la obligación o el miedo a estar solo te mantengan atrapada en situaciones que te dañan. Mereces mejor, y exigir mejor no te hace una mala persona, te hace una persona que finalmente entiende su propio valor. Antes de terminar, quiero escucharte porque tus historias y experiencias importan tanto como la mía. ¿Alguna vez alguien cercano a ti ha cruzado un límite serio? ¿Cómo lo manejaste? ¿Exigiste responsabilidad o lo dejaste ir para mantener la paz? Sé que estas situaciones nunca son simples, nunca son en blanco y negro, y me encantaría escuchar tu perspectiva en los comentarios a continuación, porque aprendemos de las experiencias de los demás, y a veces solo saber que no estamos solos en luchar con estas elecciones imposibles hace toda la diferencia. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y límites, si te ayudó a sentirte menos solo al defenderte incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que retrocedas, por favor deja un like en este video porque ayuda a que más personas encuentren este contenido y tal vez ayuda a alguien más que necesita desesperadamente escuchar que está bien priorizarse a sí mismo por una vez. Y si quieres escuchar más historias como esta, más conversaciones honestas sobre la realidad complicada y desordenada de las relaciones familiares y los límites personales y el valor que se necesita para elegirte a ti mismo, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada y activa esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una carga. Comparto nuevas historias cada semana, historias sobre personas reales navegando desafíos reales y saliendo del otro lado cambiadas pero intactas, y me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por escuchar mi historia, por darme espacio para compartir esta experiencia que alteró fundamentalmente quién soy y cómo me muevo por el mundo. Y recuerda, se te permite protegerte, se te permite exigir respeto, se te permite establecer límites incluso con personas que amas, especialmente con personas que amas. Cuídense allá afuera y nos vemos en el próximo video.